Presidente emérito de la Sociedad Geográfica Lima y director de ciclo de conferencias, señor ingeniero Anderson Eduardo Buena Castro, funcionario de la Dirección de Operaciones de Agro Rural del Ministerio de Cultura y Riego. Distinguida conferencia, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con las conferencias del 27 ciclo anual de conocimiento 2014, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible, y con los auspicios del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, hoy ya tengo el honor de presentar al ingeniero Anderson Eduardo Huayna Castro, funcionario de la Dirección de Operaciones de Agro Rural del Ministerio de Agricultura y Riego, quien se ocupará del tema experiencia agroecológica con pequeños agricultores del Valle de Mala, una alternativa frente al cambio climático y la construcción de un desarrollo sostenible. El contraalmirante Raúl Parramasa resaltará la hoja de vida del ingeniero Anderson Eduardo Huayna Castro. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Abrimos una sesión más del 27 ciclo anual de la actualización de conocimientos. Se organiza la Sociedad Geográfica de Lima y con los auspicios del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. El día de hoy, como ya se dijo, tenemos la presencia del joven ingeniero Anderson Huayna Castro, el consultor del Ministerio de Agricultura y Riego. El tema es sumamente importante, puesto que se trata de la experiencia agroecológica con pequeños agricultores en el Valle de Mala. O sea que nos va a hablar de una alternativa frente al cambio climático y la construcción de un desarrollo sostenible. El ingeniero Anderson Huayna Castro ha hecho estudios de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene una tesis también importante, con la cual ha obtenido su grado, evaluación de estrategias para la reducción del nivel de presión sonora producida por el parque automotor en 7 avenidas del distrito de Miraflores. O sea que ha tenido una buena gestión de investigación. Su experiencia laboral, así como joven que es, ha trabajado en la Municipalidad de Jesús María como practicante, ha hecho sus prácticas en Jesús María en la subgerencia de gestión ambiental, también en la Municipalidad de Miraflores, también en la subgerencia de desarrollo ambiental, también en la Municipalidad de Miraflores como analista administrativo y operativo de la subgerencia de desarrollo ambiental. Por último, en el Ministerio de Agricultura y Riego, Agro Rural, como locador del servicio de la Dirección de Operaciones Agro Rural del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. Recibamos con un aplauso al ingeniero Anderson Huayna Castro, por favor. Muy buenas noches con todos los presentes. Saludar a los organizadores y a los presentes ese día. Y bueno, quienes saben es el ingeniero Anderson Huayna, ingeniero ambiental de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actualmente me vengo desempeñando como consultor en diferentes investigaciones, así como con un grupo de estudiantes y ya profesionales. Venimos desempeñándonos en diferentes actividades de carácter social, apoyando a pequeños agricultores en su producción y en el desarrollo de sus ciertos cultivos, de una manera en la cual plasmamos
la alternativa en la cual creemos. Quiero partir, como vamos a hablar ya de una opción o una alternativa al desarrollo mismo, que es la agroecología, vamos a partir hablando del desarrollo en sí mismo. Muchísimo se habla del tema de desarrollo y es una palabra bastante usada. Si yo planteo la pregunta si es que alguien está en contra del desarrollo, seguramente casi ninguno, por no decir ninguno, levantaría la mano, porque es una palabra que ha calado en la mentalidad de las personas bastante bien. Así como en su momento se tildarían de herejes aquellos que estarían en contra del desarrollo, así como aquellos quienes descubrían cuestiones como que la Tierra no era el centro del universo y eran tildados de herejes en su momento. Entonces, las personas dicen que no pueden estar en contra del desarrollo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues, ¿qué es el desarrollo en sí mismo? Yo cojo una hoja de papel y la arrugo y la suelto, seguro ella se va a ir desdoblando en el tiempo y se va a ir desenvolviendo. Entonces, ¿qué es el desarrollo en sí? ¿Dónde nace? Cuando yo siembro quinoa, semillas de quinoa, o siembro algún frutal, espero que en el desarrollo de ese cultivo pues obtenga lo que he sembrado. Si he sembrado quinoa, pues obtendré de cosecha quinoa. Si sembré manzano, obtendré manzanas. Entonces, es un término de la biología, es un término fisiológico que nos ha determinado ciertas pautas en el desenvolvimiento en diferentes etapas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, no puedo sembrar quinoa y, por ejemplo, que me resulte una cuestión totalmente diferente a lo que he sembrado. Esta palabra desarrollo nace en este tipo de ciencias. ¿Qué pasa? Después se aplica al campo social, entonces se espera lo siguiente. Si yo tengo una sociedad de seres humanos con determinadas leyes y determinadas reglas, entonces la sociedad tendría un crecimiento lineal, en teoría, pero no funciona así en las sociedades. Ustedes tienen un carácter muchísimo más complejo. Entonces, tenemos un crecimiento rápido que muchísimas veces se ve acompañado también de crecientes desigualdades. Hay un mito de un progreso continuado. Si nosotros partimos del hecho de que la Tierra tiene recursos limitados, entonces es posible pensar que podemos seguir creciendo, que puede seguir desarrollando infinitamente. Realmente es posible. Se nos ha dicho muchas veces, y lo hemos creído, que hay países desarrollados y países subdesarrollados. Hemos aceptado esa categoría. ¿Y qué implica aceptar esa categoría de país subdesarrollado? Implica direccionarse e ir etapa tras etapa para poder lograr ser un país desarrollado. ¿Qué significa eso? Básicamente tener los mismos patrones de consumo y hábitos de vida. Las consecuencias pues son bastante claras. Esas frases que muchos de nosotros hemos escuchado, de que si tuviésemos los mismos patrones de consumo y estilos de vida de países norteamericanos, europeos, ¿cuántos planetas necesitaríamos? ¿9? ¿5? ¿Lo tenemos? Pues no. Entonces, son ciertos mitos que se van generando en torno al desarrollo. Pues ese modelo de desarrollo, ese tipo de desarrollo, y como tal es concebido, nos ha generado diferentes crisis mundiales, y voy a hablar de dos, que son referidas al tema, que es la crisis alimentaria y la crisis que ha generado el cambio climático. Entonces, existe una crisis alimentaria en el mundo, una crisis que no ha sido resuelta a pesar de muchísimos años donde se han generado ciertas fórmulas de dependencia de agroquímicos, como la revolución verde, que no ha podido responder a los miles de ambientes del mundo. Hoy en el mundo existen 1.000 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Entonces no se ha podido resolver este tema. Y este tema es aún agudizado, es profundizado con la producción actualmente masiva de soya y agrocombustibles que reducen la capacidad de producción de alimentos.
Ustedes saben, por ejemplo, que de las miles y millones de hectáreas de transgénicos, porque se nos ha vendido el cuento de que los transgénicos son necesarios porque ellos van a combatir el hambre en el mundo, pero resulta que de estas miles y millones de hectáreas, ni una sola alimenta a ningún pueblo del mundo, o sea, ni siquiera una sola. Entonces llega a ser un hito bastante interesante. Básicamente, ¿para qué son producidas estas hectáreas? Son para soya, maíz, que básicamente resulta derivarse en agrocombustible, porque necesita mantenerse este aparato, porque es más fácil cambiar el líquido dentro de los vehículos que pensar en otro tipo de alternativas. Una crisis adicional a esto, y la cual hoy muchísimas personas están interesadas, es el calentamiento global. Muchas veces inclusive algunas personas ya tienden a llamar a esta nueva era como ya una era ya en la cual el hombre está marcando una nueva era geológica en la Tierra por los diferentes impactos en la que está causando. ¿Qué significa el calentamiento global? Bueno, el proceso lo sabemos, la retención de calor en la Tierra y este calentamiento progresivo que está causando en promedio la elevación de temperatura en la Tierra con las catástrofes bastante particulares en cada lugar. Entonces, ¿pero qué reflexión nos deja el calentamiento global más allá de esto? Es que desconoce totalmente límites entre los países y que nos hace dar cuenta de que la humanidad es una sola y está llevada a un mismo destino. Entonces, la crisis climática no es un fenómeno natural que ocurre separado de nosotros. Nosotros somos miembros de una especie, el Homo sapiens, y se trata de expresiones directas de una crisis patrón de colonialidad del poder. Entonces, la Tierra tiene diferentes fronteras, que son las fronteras planetarias. Entonces, ya algunas de ellas ya hemos sobrepasado. Por ejemplo, la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad, el círculo verde son los límites, los símbolos de la Tierra, y las franjas rojas es lo que tanto lo hemos sobrepasado. En el caso del climate change, que es el cambio climático, y también en la alteración del ciclo del nitrógeno. Existen otros límites que aún no los hemos sobrepasado, pero sin embargo ya tenemos algunos indicadores bastante peligrosos, como son las acidificación de los océanos. En ese mismo sentido, por ejemplo, se nos habla, y ese va a ser un tema de discusión también en somos sede de la COP20, de cómo llegar a esa meta de mantener los 2 grados centígrados, que no es que no vaya a haber efectos en nuestra naturaleza, sino que ya no van a ser tan catastróficos. Va por ahí el asunto. Entonces, si quisiésemos este tipo de cosas, por ejemplo, 1/3 de las reservas probadas de combustible fósil tendrían que mantenerse sin consumir al 2050, lo que implica un brutal cambio de fondo del sistema económico en el cual nos encontramos inmersos. La ciencia menciona este tipo de datos, pero básicamente los países, la agricultura misma sigue siendo dependiente totalmente del petróleo. Desde las cosas que usamos y los diferentes aparatos vienen en sí del petróleo. Las cosas que consumimos muchas veces tienen que ser trasladadas miles de kilómetros para poder usarlas. Y no necesariamente son cosas que no se producen acá, sino que la lógica de la mercancía, la lógica del sistema económico hace que estos productos sean trasladados miles de distancia. Y muchísimas veces son alimentos que podrían producirse aquí. Y eso tener una huella ecológica, así como también en el caso del agua virtual bastante complicado. Entonces, el cambio climático en el Perú se perfila un escenario de incremento de temperatura promedio de más de 2 grados. Figuramos entre los países más vulnerables del cambio climático, es por eso que ya de alguna manera se ha avanzado en la legislación para responder no solamente a nivel de medidas, sino qué hacemos para adaptarnos a un cambio climático que es inminente. Ya no se trata de un par de personas que alzaron su voz. La autora de la primavera silenciosa es uno de ellos, que a veces se les tildaba de ecologista, de terroristas verdes, ese tipo de cosas. Ya es algo bastante evidente, por eso existen cumbres el día de hoy donde se discuten ese tipo de cosas y se discuten también por dónde van las soluciones. Nuestro país, ¿por qué básicamente es vulnerable?
porque tenemos unos glaciares que están ubicados en zonas tropicales, tenemos una selva amazónica bastante rica y diversa, que está en un proceso amenazante de deforestación debido a que no existen regulaciones que permitan cortar este tipo de situaciones. Esto tiene un impacto también en la economía. El PBI, de hecho, sería un 23.4% menor debido al cambio climático. Este es un pronóstico para 2050, entonces los efectos económicos también son reales. ¿Qué más hay de escenario en nuestro país referido al tema del medio ambiente? Pues hace ya algún tiempo salió una declaración parecida a esta. Este es el discurso de algunos políticos de turno con respecto a lo que debería hacerse con el medio ambiente. Ese es lo que nos puede revelar el nivel de conciencia que existe. Es decir, una evaluación de impacto ambiental no resulta más que una tramitología que deberíamos evitar. En el fondo, este es el discurso que muchos tienen. Entonces, pero ya pues, es un sector y es un proyecto en específico que podría justificarse técnicamente el hecho de no tener un impacto ambiental y lo podríamos forzar a eso, pero va más allá, genera un precedente de ser más y más flexibles con la regulación ambiental, ¿no? Cuando la regulación de las empresas que vienen en los países mismos, en las que ellas vienen los capitales, no llegan a ser tan flexibles como aquí se hace en pro del desarrollo. Entonces nosotros estamos llevando las cosas al revés. La gente sacrifica su calidad de vida en pro del desarrollo, cuando debería ser al revés. El desarrollo debe estar en función de elevar la calidad de vida de las personas. Tenemos serios problemas a nivel del clima en nuestro país, por eso, bueno, ya se habrán, de hecho, han escuchado la noticia de que Lima se encuentra dentro de las ciudades más contaminadas, justamente una de las causas es el parque automotor. Aquí vemos, por ejemplo, el mismo grupo de personas y la forma en la cual se podrían desplazar. Si este mismo grupo de personas, ¿qué espacio ocupan en bicicletas? Este mismo grupo de personas, si todos utilizan carro, porque el desarrollo es tener tu carro, tener tu departamento, tener todas tus cosas que te puedan cubrir todas tus necesidades limitadas en este mundo paradójicamente limitado. Eso es lo que tienes que creer y no tienes que dudar de eso, porque ese es el modelo de desarrollo en el cual nos encontramos insertos. Entonces, este sería, por ejemplo, el espacio de cubrir un bus para la misma cantidad de personas. Entonces, eso evidencia obviamente que las reformas de transporte que se haga son una bandera de lucha que debe seguir continuada. ¿Qué más mitos del desarrollo tenemos? En el Perú, básicamente, aquí quiero compartir con ustedes una declaración de otra persona que nos representa, que muchas veces nos ha representado en el Estado, que es este señor, que cuestionó alguna vez diciendo lo siguiente: las protestas de esas personas que se oponen al desarrollo de industrias de empresas extractivas, dijo lo siguiente: bueno, estas protestas no es más que de una parte de los Andes, lugares donde la altura impide que el oxígeno llegue al cerebro. Pues estas personas son ignorantes, porque están en contra del desarrollo. Estas personas no saben lo que se están perdiendo. Y va a ver más adelante cómo han cambiado los índices de desarrollo humano que revelan exactamente pues, si ha cambiado o no la calidad de vida o tiene algún tipo de correlación entre eso. Entonces, este tipo de declaraciones son de las personas que están en el gobierno y que dirigen nuestro futuro y quienes toman las decisiones con respecto a qué hacer con el medio ambiente. ¿Qué pasa con el tema del empleo, por ejemplo? Pues las industrias extractivas generan la gran cantidad de empleo. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente: la agricultura genera el 23% de peruanos que trabajan en agricultura, mientras que el sector extractivo, esos datos de minero, genera un 2% de la población que trabaja en el sector minero, un 16% en el sector comercio y un 10% en manufactura. Entonces, hablaríamos que una de cada 4 personas trabaja en la agricultura. Es una gran dadora de empleo que básicamente está destinada a los pequeños agricultores. ¿Por qué? Porque el 60% de la alimentación mundial
viven en la pequeña agricultura. Es un dato que lo ha recogido el movimiento Vía Campesina, que es un movimiento mundial más importante, que no solamente busca una alternativa al desarrollo mismo, no busca un desarrollo alternativo, sino una alternativa al desarrollo mismo. Aquí quiero compartir los IDHs, los índices de desarrollo humano, que les podrían dar algunas nociones más. Por ejemplo, en 1993, antes de la llegada de Yanacocha, ¿sí?, la región donde se asentó ocupaba el puesto 19 en el ranking de desarrollo humano. Para el 2007, 14 años después, había caído al puesto 20. Es decir, en vez de aumentar, básicamente se mantuvo, mientras otros lugares, sin semejantes inversiones en minería, pues algunos subieron, otros se mantuvieron. La provincia de Huayna, donde se ubica Antamina, cayó del puesto 118 al puesto 132 en ese mismo ranking de desarrollo, entre el año 1993 y 2007. Similar caso en la provincia de Pinar, donde la minera Estrata sigue ocupando el mismo puesto 114 en dicha escala. Y la provincia de Ancares en Huancavelica ha pasado del puesto 118 a 185. Acá mejoró en 3 puestos en el IDH. Miremos estas cifras. Ya lo más grave que debería alertarnos un montón, que es el tema de nutrición crónica para niños menores de 5 años. Aquí, por ejemplo, vemos que el 44.5% de los niños menores de 5 años en el distrito de San Marcos, área de influencia de la minera Antamina, sufren nutrición crónica, cuando el promedio nacional es de 23.8. Este es el dato del INE 2009. O sea, vemos que, ¿con esto qué queremos decir? ¿Acaso podemos decir y personalmente que estamos en contra de una actividad minera? Yo les digo que no. Y luego vamos a explicarlo mucho mejor. Estamos diciendo que la minería trae atraso, o las actividades extractivas en sí traen atraso. Tampoco. Lo que queremos expresar aquí claramente es que no existe correlación alguna entre una actividad extractiva y los índices de desarrollo humano. O sea, el desarrollo humano va por otro lado. Y eso hay que comenzar a entenderlo con índices que se ajusten a lo que buscamos. Y como dije, no debemos supeditar nuestra calidad de vida al desarrollo, sino el desarrollo debe estar supeditado a mejorar nuestra calidad de vida. Pues bien, aquí vamos a ir tocando un poco de serie de mitos y algunas cosas que creemos, por cierto, que no son tan ciertas. Entonces, deberíamos buscar entonces un desarrollo alternativo. No va tanto por ahí la respuesta. Recordemos que nuestro país también ha tenido épocas de apogeo económico y muchas veces en las escuelas se preguntan, sí, pues el boom pesquero, el boom guanero, el boom del caucho. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo desarrollar? Porque básicamente, en el fondo, están los mismos principios de racionalidad y de entender el progreso. El uso de los recursos naturales y las relaciones entre los seres humanos. Obviamente también estamos hablando de dar valor agregado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro país, de ser uno de los primeros y principales importadores de cobre, por ejemplo, en el mundo, pero ni siquiera somos capaces de exportar cables de conducción eléctrica, o sea, darle un valor agregado a ese tipo de actividades. Entonces, ¿realmente existe una industria extractiva? O sea, esa industria que nosotros tenemos en la mente de que está un montón de trabajadores y le dan un montón de valores agregados y pasa de una etapa por una producción en faja. No, exportamos básicamente minerales y productos concentrados. Entonces, no se genera una línea de industria. Eso que se cataloga, muchas organizaciones, entre ellos estudiosos como Eduardo Budina, lo catalogan como extractivismo, ¿no? Es una acción de extraer básicamente para exportación en grandes volúmenes y con los impactos ambientales bastante significativos. Entonces, pongo esto que a mí me parece importantísimo, que es el derecho de tener derechos. Muchísimas poblaciones, entre ellas las mujeres, en ese momento lo que se consideró en su momento una raza negra, una raza diferente a la raza preponderante y dominante en ese momento. Recordemos que el concepto de raza es una ficción, no existe tal cosa de sometimiento de un pueblo por el otro, pero la primera lucha que se dio tanto de las mujeres y diferentes grupos humanos
es reclamar el derecho a tener derechos. Entonces, es lo que surge en la naturaleza. Nos falta una declaración universal de derechos de la naturaleza como punto de partida de empezar a construir relaciones armoniosas entre los seres humanos y la madre tierra. Somos parte de la tierra y hemos venido de ella. Ya hay unas experiencias interesantes, con todos sus cuestionamientos, pero existen ya iniciativas interesantes en países como Ecuador y Bolivia, ¿no? Ya lo han declarado dentro de su constitución, usando terminología quechua y aymara. Entonces, hablaríamos de un sistema. ¿Cuál es el sistema agroalimentario que buscamos? Ya para ir centrando ya más en estos aspectos. Es que sea menos dependiente del petróleo. Es un recurso que se va a acabar. Hay una curva campana, que es la curva de Hubble, es bastante importante reconocer que va a haber un momento de que ya no va a haber reservas de petróleo. Y las nuevas reservas que se van encontrando son básicamente que la tecnología permite extraer petróleo de ahí, pero a un costo ambiental, social mayor. ¿Qué quiere decir? Que existe un petróleo con mayores grados de impureza, que obviamente tiene repercusiones ambientales en su extracción. Entonces, menos dependiente del petróleo, bajo impacto ambiental, agroecosistemas resilientes y sistemas agrícolas con múltiples servicios. Quiero acotar aquí este término de resiliente, que lo vamos a ir explicando. ¿Qué significa ser resiliente? La resiliencia tiene dos aspectos, que básicamente es poder soportar un shock, y lo siguiente es poder recuperarse a esa alteración, a ese cambio. Si nosotros cogiésemos una liga y la estiráramos, esa liga la soltamos y va a poder recuperarse, pero si la jalamos demasiado puede llegar a romperse. Básicamente así funciona un ecosistema. Algunos ecosistemas tienen mayor capacidad de poder soportar ese estirón y regenerarse, y otros menos. Esa capacidad se llama resiliente. Esa capacidad es dada por la biodiversidad que generamos en un ecosistema. Recordemos el término, biodiversidad en un sistema, que puede ser un campo de cultivo, y vamos a ver las grandes diferencias entre la propuesta que hoy tenemos, que es la agroecológica, y un sistema de producción convencional que básicamente está titulado a monocultivos en la gran agroindustria. Hay algunas cosas interesantes que van ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, este son el ranking de los primeros 10 países con una agricultura orgánica. Las podemos ver. En primer lugar es Australia y luego le siguen otros países. Hay una tendencia de un crecimiento del agro orgánica a nivel mundial, y básicamente cómo van creciendo diferentes regiones. Europa tiene un crecimiento sostenido en áreas de cultivo de agricultura orgánica, y es un crecimiento medio raro. América Latina y los demás países, ¿no? Una tendencia de crecida. Vamos a seguir viendo entonces qué es lo que en sí viene aquí. Entonces, no buscamos un desarrollo alternativo, porque sería pensar, bueno, ¿qué somos? Un país agrícola, ya vamos por el mundo agrícola, esa es la alternativa. No, la alternativa es el pesquero, no, la alternativa es el bosque. Entonces no se trata de ir corriendo detrás de una solución, de una receta médica que nos pueda salvar la vida. Es cambiar principios de fondo, de modo de relación entre los seres humanos y la naturaleza, y el modo en que se concibe este tipo de situaciones. Entonces, la agroecología, vamos a explicarlos un poco. ¿Qué quiere decir la agroecología? Es entender el campo agrícola como todo un sistema, donde la biodiversidad, el componente biológico y las relaciones socioeconómicas son objeto de estudio y de análisis para optimizar el agroecosistema en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ciencia se va a armonizar y a concatenar con los conocimientos tradicionales que tienen los pequeños agricultores acumulados por miles de años, décadas tras décadas acumulados. Entonces no se trata de llegar, porque así fue en su momento la Revolución Verde, que se generaron muchísimo conocimiento en los laboratorios y luego se implementaron en muchísimas áreas de cultivo, algunos con bastante éxito, otros con no muchísimo éxito. Y algunos dirán, y sí, pues al final la agricultura orgánica es muchas veces más cara, la producción convencional es muchas veces más rentable, hay una producción mayor, y diría que sí, en muchísimos casos. En muchísimos casos, ¿por qué? ¿Cuáles han sido los supuestos de la Revolución Verde, por ejemplo?
1, petróleo barato, ya no lo es. 2, agua abundante y accesible. Agua abundante y accesible. El escenario del cambio climático nos plantea que va a seguir manteniéndose ese supuesto, el agua abundante y accesible. Pues no. Lo que se nos viene son escenarios de escasez, y lo que se ha visto es que estos ecosistemas que responden a modos de producción convencional tienen muchísimo menos resiliencia, recuerden, resiliencia, la capacidad para regenerarse y responder a estas crisis climáticas. Entonces, son modos de producción bastante vulnerables, y al ser la producción de alimentos vulnerables, se crea sociedades totalmente vulnerables al cambio climático. La agroecología es una respuesta a esto. La agroecología ha optimizado una serie de ingresos también energéticos, poder producir. Por ejemplo, el presidente de la CLUB, el secretario, el señor Altieri, hablaba, chileno, el científico Altieri hablaba de que la mejor agricultura estadounidense podría producir en términos de eficiencia, ingresa 1 y sacar 1.5 de kilocalorías, mientras experiencia, recuerden, ingreso 1 y saque 1.5 de kilocalorías. En cambio, en sistemas agroecológicos se ha logrado eficiencia de ingresar 1 y sacar 24 kilocalorías. O sea, muchísimas veces más que lo que logran sistemas convencionales. La eficiencia es distinta. Las respuestas a la escasez de agua de sistemas agroecológicos también es muchísimo mejor. Son variedades que han podido experimentar a lo largo de los años sin tipo de resistencia. Aquí encontramos un cuadro donde básicamente tenemos un análisis comparativo de un huerto ecológico y un lomaje cultivado, ¿no?, por un hombre de modo convencional. Entonces vemos que, por ejemplo, en una menor área, en este caso ha sido cultivado una mujer, porque es menos área y puede ser preparado por ella, porque es una mayor demanda de energía. Vemos, por ejemplo, que para una misma cantidad de proteínas la cobertura de nutrientes es muchísimo mayor, así como la mano de obra es utilizada también más favorable, y los alimentos disponibles son mayores, así como, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión bastante interesante, como los sistemas agroecológicos, mostrando la biodiversidad en la cual confluyen los alimentos, las especies vegetales, así como las especies animales, en todo un ciclo, y generan una serie de interacciones que permiten hacer realmente un sistema sostenible. Otros indicadores, otras investigaciones, acá cito siempre las fuentes, generan una serie de indicadores entre una agricultura convencional y una agricultura convencional dentro y una agricultura agroecológica, que es la que encontramos fuera. Los índices de diversidad de llano, la cantidad de suelo conservado, toneladas por hectárea por año, el índice de materia orgánica, la estabilidad de cobertura. En todos estos índices que han sido generados, pues obviamente la agricultura agroecológica, el sistema agroecológico, pero el sistema tradicional muestra muchísimas más ventajas. Acá está un cuadro en el cual encontramos cómo la agroecología presenta algunos atributos sociales a los agricultores. Una investigación a nivel, cuando ocurrió en 1998 un evento de huracán de Mitch, donde en América Central, donde los agricultores que más se vieron perjudicados son aquellos que seguían una agricultura convencional, mientras que los que generaban prácticas como cultivos de cobertura, sistemas intercalados, sistemas agroforestales, pues pudieron tanto resistir como responder de manera más rápida a recuperarse de estos impactos ambientales. Y a nivel del mundo existen muchísimos eventos. Ahora, ¿por qué son importantes perseguir este tipo de eventos catastróficos? Porque nos muestra un escenario chiquito de lo que nos viene con el cambio climático. O sea, nos da una muestra gratis de los adelantos de cómo estaríamos respondiendo en un escenario de cambio climático bastante desastroso. Y está otro tipo de, en Soconusco, en Chiapas, también hubo un daño por el huracán Stan, que también pasó lo mismo, ¿no? Aquellos ecosistemas que mantenían sistema de sombra a nivel de café, cultivos de café, y un sistema agroecológico pudieron resistir de mejor manera estos impactos.
frente a esta metodología se generaron también algunos mitos, por ejemplo, y vamos a desmentirlo, es falso que por ejemplo, es falso que la agricultura agroempresarial combate el hambre, como lo hemos explicado, no es tan cierto. Dentro de mi desenvolvimiento dentro del Ministerio de Agricultura, he viajado a diferentes comunidades alrededor del país para dar los talleres de participación, y he visto, para recorrer ya otro después de los talleres, ¿no?, visitando el lugar, de cómo allá hay algunos pueblos totalmente sin gente, pueblos despoblados. Entonces, la reflexión ahí es que mientras no se genere un apoyo a la agricultura, no existe una alternativa de mejora real de esa comunidad, porque son comunidades agrícolas donde los jóvenes básicamente bajo esa dicotomía de agricultura igual atrás o pasado, y el centro de la urbe es el punto de oportunidades, han dejado los campos. Entonces, no combate el hambre, porque lo hemos explicado, básicamente nuestra alimentación es 60% de una pequeña agricultura. La llamada agroindustria tiene la tecnificación, la mecanización y obviamente el menor empleo de mano de obra en la producción de alimentos, mientras que en la agricultura familiar, en la pequeña agricultura, interviene todo el colectivo familiar, desde papá, mamá e hijos, en una producción más amigable. Ahora quiero contarles puntualmente que nuestro proyecto en el Fondo del Refugio en Mala, que somos una organización, como digo, de estudiantes y profesionales de la Universidad Agraria de La Molina, que nos hemos juntado y estamos trabajando en un proyecto de extensión en el Valle de Mala, Perú, y planteamos lo siguiente, ¿no? La resistencia no comienza con grandes palabras, sino con actos pequeños, y eso es lo que hemos tratado de llevar a la práctica. Entonces, hay algunas características de los pequeños agricultores, que por ejemplo es el 26% de la población económicamente activa proviene de este sector, así como que hay un gran sector de edad entre 45 a 9 años, que hay un grueso de la población que trabaja en este sector de esa edad. Hay una vulnerabilidad en la comida, en los alimentos y en la seguridad. Vamos a ver que la agricultura orgánica trae consigo, brinda ecosistemas, básicamente servicios ecosistémicos importantes, genera alimentos, servicios y alternativas y formas de producción. Desarrolla capacidades de los pequeños agricultores, motiva a las familias a la participación en el mercado y en la producción, así como que une directamente al productor con los consumidores en el mercado. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el agricultor básicamente se conecta y se familiariza muchísimo mejor con los consumidores en un mercado, ¿no? La pequeña agricultura. Entonces, este es el Valle de Mala, ubicado, ¿no?, en Lima, y lo que es necesario entender es que el salto de la agricultura convencional a una agroecológica implica un momento de declive de los niveles de producción de unos 3 años al menos. En esta fase es sensato el apoyo del Estado. ¿Qué quiere decir? Que hay una barrera bien importante que hay que denotar aquí, que es cómo un agricultor que ha sido toda su vida convencional puede dar el salto a una agricultura orgánica. Pues hay una certificación que exige que básicamente ese campo de cultivo deje de tener esa agricultura convencional por un periodo de años. Entonces, si yo paso de una agricultura convencional a una agricultura que no usa pesticidas, no usa agroquímicos, obviamente mi producción va a caer. Entonces, ¿cómo un pequeño agricultor va a poder? Porque, desde el Estado, desde los espacios, no proveer, sí, pues hagamos agricultura agroecológica y más sano y todo va a ser mejor. Hay que entender el proceso. Va a caer tu producción. En un 10% sí, va a caer hasta un 10%. Va a caer de 100 a un 10%. O sea, va a haber una caída importantísima, y encima tú vas a producir orgánico y vas a tener que venderlo como convencional, porque no vas a tener tu certificación hasta que cumplas ese periodo donde dejas de tener agricultura convencional y te puedan certificar, que es todo un trámite que demora. Entonces es muy complicado para un agricultor
poder soportar ese tiempo. Entonces he conocido en el Valle de Mala agricultores que han empezado a querer cambiar de agricultura, pero obviamente su producción alcanza para básicamente el sostén de su familia, es una caída significativa en su producción, demuestra un declino en su economía familiar. Entonces es básicamente una cuestión que no se puede mantener. Entonces es ahí donde es importante el apoyo del Estado en esta iniciativa. Este es parte del manejo arqueológico nativo, variedades estudiadas, que estamos claro, el programa que estamos trabajando en la universidad es el BID para ají nativo, y en la cual tiene diferentes etapas. Acá se quiero presentar la organización que lo sacamos adelante. Hicimos el colectivo ahí, que somos un grupo de estudiantes con principalmente los objetivos de generar participación de los estudiantes en las soluciones de importantes problemas en nuestro país. Tenemos proyectos como organización de festivales y discusión del desarrollo de la pluriculturalidad, la discusión del quechua, por ejemplo, en la universidad, y reflexionar en colectivo, no hacer trabajos con pequeños agricultores y mejorar su producción y poder apoyar. Entonces, vamos a los campos de los agricultores. Algunos estudiantes ya han hecho sus tesis de investigación en los mismos campos de cultivo, mejorando su producción. Entonces, esos agricultores, por ejemplo, que hemos apoyado hoy en día, están llevando sus productos agroecológicos, productos orgánicos, a la Feria del Refugio, por ejemplo, en Miraflores. Entonces, están obviamente percibiendo un ingreso que ayuda a poder solventar una economía familiar de la mejor manera. Bueno, no solamente esa organización hacemos eso, sino que también difundimos el tema de reciclaje, que son flores hechas de latas de aluminio, de gaseosas, de bebidas, espacios en los cuales invitamos a otros espacios o a otras organizaciones, como son Escuela de Bellas Artes. Difundimos las danzas también de nuestro país, su cultura. Aquí estamos en unas clases de quechua en la universidad, la promoción del quechua, y otros se llaman Natile. Y ese es el grupo, ¿no? Jóvenes que están inquietos por querer aportar a nuestra sociedad y que creemos que un gramo de práctica es muchísimo más productivo que una tonelada de teoría y de discurso. Entonces queremos mostrar un poco lo que nosotros venimos haciendo. Este es la Feria del Refugio, este es el señor Don Pedro Francia, este es su pareja. Básicamente es una agricultura familiar de que genera. Este es el refugio, estos son, bueno, hay ciertos sitios que son los días de campo, la participación que está conformado, ¿no?, por la participación familiar, la biodiversidad, hay un desarrollo de las habilidades, porque el agricultor deja de ser alguien que produce para poder solamente solventar a su familia, sino que al utilizar métodos agroecológicos aprende la lombricultura misma. Los estudiantes trabajamos con ellos, entienden la naturaleza, las fases lunares, una serie de lecturas distintas. ¿Qué es lo que pasa si yo combino esta planta y le pongo una barrera de otro tipo, y si alterno con diferentes y roto con diferentes especies? Entonces, ¿qué va produciendo? El agricultor se convierte en un investigador y va generando conocimiento adicional a su práctica. Siempre el empleo de animales, de tracción, para poder solventar. Hay una misión en cuanto a la agricultura, de mejorar las relaciones entre agricultores y estudiantes de la universidad. La universidad se ha aislado bastante del campo mismo. Nuestra frase, porque nosotros como organización hemos viajado a Colombia, Japón, estamos viajando a Chile, que ha sido llevar la universidad al campo. Creemos que es muy importante que la universidad no sea un enclaustramiento académico donde se discuta temas, sino básicamente vaya al campo y todo ese conocimiento acumulado se devuelve al agricultor, y pueda ser llevado a la universidad para motivar a otros chicos y que sigan haciendo investigación y mejorar la producción y calidad de vida de esas personas que sostienen la mesa, los hogares, y que básicamente, si es que peor aún si no viene una universidad nacional, sostiene la educación de cada uno de los estudiantes y profesionales que van a estos centros de estudio. Entonces, paso a paso hemos definido los problemas, los diagnósticos, y bueno, el proyecto se está encaminando. Hay unos límites, hay unos inconvenientes, límites a veces en el agua, la baja producción, uso de tierra y energía, hay deficiencias en el lugar cuando uno va, hay deficiencias a veces en los servicios sanitarios,
inadecuada infraestructura, a veces no hay lugar donde comer, porque el proyecto no solamente engloba de que sea un área de producción, sino un área de investigación, de visita, donde pueda regresar. Ese es nuestro reto, que vayan visitantes y puedan pasar días allí y aprendan los diferentes estados tecnológicos de la planta. Entonces estamos encaminando en eso y hemos logrado mejorar la infraestructura del lugar. Sí, pues nosotros como estudiantes, algunos ingenieros, hemos hecho adobe, hemos cargado carretilla, hemos sacado maleza y hemos mejorado la infraestructura del lugar porque creemos que es la mejor opción de generar ese desarrollo que todos nosotros ha calado y que a veces no lo comprendemos bien. Si queremos volverlo, como dice acá, un centro modelo de producción orgánica, que sea además financieramente solvente, con la capacidad de dar soporte económico a las familias y conducir investigaciones y a visitores y a recibir a visitantes, ¿no? que quieran ver el sistema de color. Entonces, bueno, la meta de este proyecto es empoderar a la gente con sus propias capacidades, fuerzas, teniendo un nuevo conocimiento, aprendiendo acerca de los conocimientos tradicionales, las innovaciones en las prácticas agrícolas y bueno, la universidad tiene que estar, ¿no? en el campo mismo con esa gente. Ese es un tipo de extensión. Vemos, por ejemplo, que la agroecología ya no es una alternativa, sino es una necesidad que con el tiempo va a convertirse en una realidad. Si ya no hablamos de que si me parece o no me parece, si no se ha visto en el mundo que la agroecología que coge mucho ese tema de soberanía alimentaria, que no es lo mismo que seguridad alimentaria, porque seguro que voy a mi casa, tengo una bodega cerca y puedo comprar alimentos, tengo una seguridad alimentaria porque puedo ir al supermercado y adquirir algunos alimentos, pero eso es soberanía alimentaria, no es soberanía alimentaria porque va más allá de la soberanía alimentaria. Es la capacidad que tienen los pueblos de producir sus propios alimentos y generar menos dependencia económica y menos dependencia del petróleo en el mundo. Ese tipo de resistencia y ese tipo de capacidad es lo que nos prepararía para un escenario real de cambio climático. Tener la capacidad de producir nuestros propios alimentos en nuestros hogares, en nuestros techos, en nuestros huertos, en los espacios, no solamente rurales, no hay que vivir en el campo, hay que aprovechar los espacios urbanos para poder recompensarlo. Entonces Lima tiene algunos proyectos interesantes, pero muchas veces a veces se pierde la gestión tipo de iniciativa, pero creo que es necesario empoderar a la gente, retomar muchísimos conocimientos en Lima, con mucha gente campesina, con mucha gente que ha vivido en el campo y podría recuperarse todos esos conocimientos y aplicarlo dentro de nuestra sociedad. ¿Qué nos queda como un poco ya para ir cerrando? Algunas tareas y retos. Hay algunas experiencias ya a nivel mundial donde el municipio mismo, las autoridades, realizan pequeñas ferias en las ciudades chiquitas antes de pensar en grandes ciudades. ¿Por qué? Porque eso genera menos. Si yo vengo con un discurso de la agroecología y el cambio climático, entonces no puedo estar pensando en trasladar kilómetros y medio de distancia de los alimentos. Entonces, ¿por qué no promover las ferias locales? Entonces, esas iniciativas existen, donde las autoridades locales dicen: bueno, yo quiero que mi gente, porque es un derecho a la alimentación saludable, se alimente de manera adecuada. Entonces, productores, yo les ofrezco trasladar sus alimentos en pequeñas ferias al centro de la ciudad, pero con la única condición de que lo vendan al mismo precio de los productos convencionales. Entonces, esta limitante que teníamos al principio, de que una madre de familia tiene un diario, que muchas veces una madre normal alcanza entre 20 y 25 soles para hacer los alimentos, bueno, quisiera comprar productos más sanos para la lonchera de mi hijo, pero a veces están muchísimo más caros los orgánicos. Pero ¿qué pasa si tiene este respaldo estatal? Va a poder, si yo cuesta el mismo precio, 1 kilogramo de manzana convencional, donde yo sé que han habido aplicaciones sin insecticidas y una serie de prácticas, y 1 kilogramo de manzana orgánica que ha sido trabajada con respecto a la naturaleza, y ni siquiera cae en ese discurso, sino que sé que no se han utilizado veneno y va a ir a la lonchera de mi hijo. Entonces básicamente, ¿qué es lo que voy a preferir? Pues una comida más sana para mi familia. Entonces, masificar la producción de abonos orgánicos, seguir garantizando que las semillas sean un patrimonio de los campesinos y no un elemento de compra y venta.
una patente o una mercancía. ¿Por qué es eso? Porque a nivel mundial ya muchas empresas, grandes corporaciones vienen apoderándose de la semilla tras patente, y eso genera, ya es lo que viene generando que no tengamos una soberanía alimentaria, porque si son dueños de las semillas, entonces van a ser dueños de la producción, y la alimentación va a ser una cuestión de mercado y va a dejar de ser un derecho fundamental de la humanidad, porque la gran agroindustria funciona con las leyes del mercado, funciona con las leyes del sistema económico, que no hay que ser ni extremista ni nada, es un sistema neoliberal que básicamente se rige en principios de ganancias que se deben obtener en el mercado. Entonces, no responde a cubrir las necesidades de miles de habitantes del mundo, sino a otro tipo de lógica, que es el lucro. Entonces, que no es que esté mal, pero hay que entender ese proceso para saber qué tipo de acciones hay que seguir para poder tener esa soberanía alimentaria y una respuesta a los cambios que se nos vienen. Entonces, dejar atrás la educación en la agricultura que capacita exclusivamente para la agricultura, el monocultivo y la agroexportación. A veces muchas universidades también se limitan a producir de manera convencional usando pesticidas, sino hay una educación alternativa que se viene generando. Por ejemplo, la vía campesina genera una corriente que está haciendo de campesino a campesino, que es una educación donde los agricultores enseñan a otros agricultores prácticas, y así va generando todos una cadena importante de conocimiento tradicional, ancestral, que a la vez recoge muchísimos principios científicos, porque así debería funcionar, y eso es lo que propone la agroecología. Y es por eso que muchísimos movimientos sociales, ambientales, cogen la agroecología como bandera de lucha, porque no cuestionan los conocimientos tradicionales, sino los hace parte y aporta con conocimientos de la ciencia que deben estar al uso de la humanidad y en función del bienestar humano, y no al revés. Generar mejores condiciones de infraestructura rural es un tema clave, y no es suficiente con las carreteras que unen a las ciudades, ¿no? Sino básicamente conectar los pueblos con carreteras, con mayor infraestructura, para poder también trasladar e intercambiar en pequeñas distancias también los alimentos para cubrir la dieta alimenticia. Tiene que haber una política de Estado de subsidio y promoción de esta agricultura y el proceso de transición. Subsidio, sí, pues la mayoría de países, entre ellos norteamericanos, europeos, subsidian a sus agricultores en la producción y promoción de la agricultura, porque si no resulta complejo también cambiar en lógica y medida que van generando las condiciones de producción nacional. Como les expliqué, pasar de una agricultura convencional a una agricultura orgánica nos afronta muchísimos retos en cuanto a cadenas de producción. Entonces tiene que haber una intervención y un fomento del Estado que debería respaldar este cambio cualitativo. Y ya pues algunos países se han decidido a aportar por un cambio de ese tipo, y aquí no es que aquí no hay nada medias tintas, no es que si apuesto o no apuesto hacia medias por la agroecología. Hay que apostarlo de lleno, hay que trabajar en eso y poder generar una alternativa al desarrollo mínimo. Entonces hay que encontrar respuestas en la misma gente del campo, desde la educación, desde los niños, los jóvenes, para la vida campesina. Ya hemos pasado por una reforma agraria que básicamente ha sido concentrada en lo que es la distribución de la tierra. Es necesaria una nueva reforma agraria que no solamente puede concentrar en la tierra, sino tiene que ser básicamente en la educación, en la salud, en el campo, y lo que nazca desde abajo, desde la respuesta de la misma gente. La reforma agraria tiene que ser una independencia tecnológica para los agricultores. Entonces es importante la instalación de tecnología de los agricultores, pero muchas veces con esto se logra dependencia del agricultor al consumo de esta tecnología y no apostar por otra ciencia que nos puede ayudar a una soberanía tecnológica, científica apropiada. Latinoamérica es el centro del mundo de esa ciencia. Los grandes exponentes son latinoamericanos que están apostando. Los conocimientos de este tipo son latinoamericanos, y básicamente los países europeos miran este tipo de desarrollo porque ellos ya se dieron cuenta. Francia y toda Europa están cambiando su agricultura. Mientras nosotros seguimos apostando por un modelo agroindustrial, ellos se han dado cuenta y están regresando, pero ellos obviamente ya tienen agua, muchos de sus aguas contaminadas, campos contaminados, y entonces, bueno, han frenado. Hay una serie de iniciativas nacionales para poder tomar una agricultura más saludable, y está regresando. Entonces nosotros, antes de empeorar la situación, deberíamos retornar un camino que ya los han plasmado muchísimas prácticas,
el Guarubar, o que tiene que ver con mucha de nuestra historia y prácticas. Ya lo hemos tenido hace muchísimo tiempo, pero a veces somos un poco ciegos en esos temas y creemos que las respuestas muchas veces tienen que ser complejas y cargadas de curvas y de números. No, muchas veces las respuestas están en nuestros mismos ancestros, en ese conocimiento acumulado que tiene que armonizarse con nuevas investigaciones y con nuevos conocimientos que se hacen. Entonces tenemos que sacar el conocimiento de las esferas académicas y de industria y socializarlo, devolverlo al campo, que es lo que básicamente mi organización como colectivo ENI estamos realizando y pensamos seguir trabajando en ese aspecto con la sociedad. ¿No? Muchísimas gracias, tenemos que preguntas posibles. Muchas gracias, ingeniero Anderson Wagner, por esta excelente, la verdad es una excelente exposición sobre el agro, sobre la agroecología, sobre la situación orgánica de la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, la verdad que hemos aprendido, por lo menos hemos escuchado algo que a lo mejor ha generado inquietudes, que me parece muy importante. Preguntas. A ver, ¿cuál es esa inquietud que se ha generado? Yo tengo una pregunta. Hace 40, 50, tal vez 60 años, el Perú dicen que producía alimentos para 10 millones de habitantes y eran 20, 25 millones. Ahora, el Perú ha incrementado la producción de alimentos y produce para 15 millones de habitantes y somos 30. ¿Qué pasa con los otros 15? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo se hace? Un análisis. No, pero responde después de... Si tiene otra pregunta, sí, claro. Básicamente, como se te ha dado algunas cifras, la alimentación a nivel mundial cubierta 60% por pequeños agricultores. Si hablásemos ya en cifras de que nuestra alimentación, ¿por qué es cubierta? Muchísima de esa producción no solamente se queda en el mercado local, hay mucha producción que se exporta, hay muchas áreas de cultivo que son destinadas básicamente a exportación y ahora con una tendencia de producción de agrocombustibles. Las áreas están destinadas para ello, pero hay otros muchísimos productos que forman parte de nuestra dieta que también son importados de otros países por un tema de reglas del mercado, tal y como funciona, y que eso genera también, como les mencioné, un impacto sobre el ambiente al ser trasladados, consumo combustibles y una huella ecológica importante. Ahora, no es que esté también totalmente cubierta la población, si no tuviésemos los índices de nutrición crónica en niños. Entonces también existe también un cierto déficit en cuanto a ello. Eso. ¿Pregunta? Bueno, saludando a los viceministros para la presentación. Mi inquietud era con relación al tema de desarrollo de una agricultura familiar, que ahorita entiendo de que ya se ha normado, se ha reglamentado, pero todavía está en una etapa, ¿no? El tema era sobre el desarrollo de la agricultura familiar. ¿Qué cosas nos podría decir usted si tiene conocimiento? Porque eso entiendo que está ya en proceso de, ¿no? Y el tema también de los biohuertos familiares, porque nosotros, yo estoy participando en el presupuesto participativo del gobierno local, donde yo vivo en Los Olivos, y es increíble, pero no les interesa ni les importa al alcalde ni a todo su entorno. Entonces, por los pobres, porque yo hablo por los que no tienen, por los que no pueden, por los que tienen ya, pues no hay problema.
Y esa es la pregunta. Sí, claro. Mira, en el caso de los olivos se reconoce un desarrollo interesante en infraestructura, eso es innegable, se habla ya no del cono norte, sino del norte de Lima, pero a eso iba, claro, a eso iba justamente cuestionando el desarrollo en sí mismo. Y los gobiernos locales, nacionales, a veces, y la misma gente también, a veces también exige un desarrollo basado básicamente en concreto, en asfalto, en cemento. Entonces, los dirigentes de diferentes grupos, yo soy de Villa El Salvador, soy estudiante, nacido allí, y muchas veces también los dirigentes se pelean en los presupuestos participativos por mi pista, por mi vereda, todo este tipo de proyectos. Lamentablemente es así. He participado en otros proyectos de otros municipios ya con un nivel de pronto social distinto, con un nivel económico diferente, donde ya los representantes, los dirigentes de diferentes sectores, organizaciones dicen, le pueden decir al alcalde, un momentito, tú no vas a coger la plata del presupuesto participativo para pistas y para veredas, eso habla con la plata que tú manejas. Con presupuesto participativo, hazme los programas de apoyo para adulto mayor, hazme capacitaciones para tal y tal cuestión. Entonces, el tema ambiental no necesariamente a veces es prioridad de los gobiernos, no necesariamente. Entonces, los grupos sociales, y ahí refuerzo lo que decía, estos cambios se dan desde abajo. Entonces, cuando la misma gente que se organice y se empodere de propuestas importantes, que obviamente son los huertos urbanos, los espacios de la agricultura familiar misma, y donde exija que los gobiernos locales tengan técnicos capacitados que puedan impulsar este tipo de iniciativas, pues va a tener un cambio de fondo, vamos a tener un cambio de fondo. Ya la Municipalidad de Lima ha avanzado, este gobierno ha avanzado en esas iniciativas, creo que ha faltado muchísimo en términos de difusión, así como un reforzamiento del mismo, pero se reconocen ciertos avances que no tienen un presente tan significativo como lo han tenido ahora, pero como les digo, o sea, el tema es que la gente comienza a poner en debate este tipo de necesidades en cada urbe, en cada localidad. Buenas noches, agradeciendo por anticipado su respuesta y por su intermedio con Doña Parra al ingeniero Huayna Castro. Su propuesta, su estudio es excelente, impacta, como usted dice, y con una tonelada de teoría y práctica. ¿Por qué podemos decir, si bien es cierto que el desarrollo expansivo en Lima no hay una planificación, se masifica mucho el cemento? Su propuesta también abarca lo más sensato, lo sencillo, agricultura y ganadería, porque Lima está cubierto de cemento sobre una base de arena desde hace siglos. La agricultura y ganadería son solamente superficies manejables para los vecinos cercanos, decimos los cerros, San Cristóbal, Deseo, San Tomás, muchos cerros que circundan la zona periférica de Lima. Se mencionan los olivos y Carballo, pero se hace mucho zona agraria. Ese es el tema. El trabajo del agricultor local, el agricultor vecino, pero en Atenas. En la zona del Cerro San Cristóbal acá no hay espacio, en Lima acá no hay espacio. Todos son de unidades vecinales. Pero tomando como referencia, agricultura por Atenas puede funcionar en el Cerro San Cristóbal, o en Pío, o en el cerro que sea. Agricultura. Ganadería. Muchos comentarios, Buenas noches, señor ingeniero. Bueno, mirate, Anderson, déjame darte un saludo así muy efusivo tal vez, porque eres ejemplo de que la universidad se proyecta en la sociedad. Eso es algo de lo que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no hay? ¿No? Tu práctica en el campo muestra mucho de ese papel que tenemos que tener los universitarios. Bien, tú has mostrado, has graficado el proyecto que ustedes han desarrollado en Mala. ¿Nos puedes tal vez brevemente dar algunos comentar sobre otras realidades
no sé, en el Perú. Y además quisiera aprovechar para pedirte si ustedes tienen una página web, una página oficial, donde podamos conseguir más información sobre esto que ustedes están haciendo. Sí, ahí en la última diapositiva está mi correo electrónico. No se ve. Sí, nombre completo. Sí, igual en Facebook nos pueden buscar como Colectivo AINI, ahí nuestro Facebook de organización. Mi correo personal sí es andersonwaina@gmail.com. Eso básicamente. Y respondiendo en desorden es poco. O sea, desastre, quizás ya podríamos tener un adjetivo. No ha habido planificación. Vengo de un distrito que nació planificado. De hecho, es una de las características que tuvo ya el avance mismo de tiempo ha desbordado, ya pues, el desarrollo mismo es desordenado, junto con Lima, el tema de que nos demoremos, entramos cortos, 2 horas, 3 horas en consecuencia de eso. Sí, si pensamos en áreas extensas de cultivo, complicadísimo. Pero si pensamos en pequeños espacios urbanos, caramba, yo he hecho en mi casa, bueno, no tengo semillas que falta sembrar porque ya me mudé, pero anteriormente donde vivía, sembré rabanitos, hice mi compostaje en el techo con mi abuela, puse el espacio pequeño, de 3 metros cuadrados, pues empleado, o sea, el perejil, la cebollita china, no te ocupa mucho espacio. Pero más importante que eso es cuando tú siembras en casa, el pequeño, los primos, los sobrinos, etcétera, que se suman a la actividad. Es una práctica que en su educación tiene un impacto descomunal, más allá de 4 horas que el profesor les vaya a hablar de que tienen que no reciclar y no botar los papeles y que al final el profesor no se lo cree, termina haciendo cualquier cosa y la envoltura la tiene en cualquier lado. Entonces ese tipo de prácticas que llegan al corazón, que es donde la gente que necesita el planeta es gente que no solamente piensa, sino que sienta con el corazón y actúa con las manos. Bueno, ante todo, muy buenas noches, ingeniero, y agradeciendo la respuesta, ¿no? Me he quedado verdaderamente impresionado esta exposición y sobre todo de la gran tarea que está haciendo la Universidad Agraria, ¿no? De llevar a cabo este proyecto, lo cual me parece extraordinario y así lo cual debe ser para todo tipo de universidad. Aplicar este tipo de este nuevo proyecto que es la agricultura ecológica para mí es un gran reto, ¿no? Ante todo, sobre todo porque denota un cambio, ¿no? Un cambio, digamos, en la mentalidad, en este caso del agricultor, ¿no? Dedicado a lo que es la agricultura convencional. El título de la exposición es la experiencia agroecológica en lo que es el Valle de Mala. ¿Qué otras experiencias en otros lugares ingenieros se han llevado a cabo con este tipo de tecnología, se puede decirlo así, en contribución a la agricultura, la agroecológica? Eso es lo que quiero. Gracias a todos ustedes por la conferencia. Mi pregunta era lo siguiente, señor ingeniero. ¿Por qué esto no se pone un curso en los estudiantes de colegio? Porque es tan importante y quizás pueda aportar algunos conocimientos, e incluso para los mayores debe haber incluso de los padres de familia para que puedan beneficiarse y poder aportar. Gracias. Sí, voy a responder esas 3 antes de seguir. En cuanto a los efectos de utilizar biocidas, voy a llamarle cierto ese conjunto de aplicaciones, entre ellos para acelerar, para ponerlo más pintón los cultivos, etc. Una serie de aplicaciones que lo que hacen es destruir tanto los organismos benéficos, los organismos perjudiciales, tanto como benéficos. O sea, no es que si yo he hecho el pesticida XXX va a matar al bicho XXX. O sea, el hecho ese pesticida y mata todo.
Entonces, de buenos y malos. Y obviamente el producto agrícola va a verse afectado. Ahora, el tema ahí es un tema más químico, de que cuando las aplicaciones tienen un tiempo, se han aplicado mucho antes de que lleguen a nuestra mesa, esa aplicación ya ha perdido, digamos, gran parte de sus efectos. El tema está cuando a veces no se hace un buen manejo con cosecha y llega con mucha carga de pesticidas después, por ejemplo, para dar un buen color, ¿no?, etcétera, y a veces no da. Lo que no significa que no tenga restos o no haya absorbido pesticidas. Por eso muchas veces se recomienda lavar bien los alimentos, inclusive con algunas olas de lejía que nos van a permitir. Entonces, las aplicaciones básicamente son, sí, con bastante suerte, de cinturón de cinta amarilla, si no es roja, ¿no?, que son los efectos de los pesticidas, la gravedad de esto. Los efectos en salud sí tienen bastante, pero sobre todo para los agricultores que están más directamente en contacto con este tipo de aplicaciones, y también en la mesa de nuestros hogares, ¿no?, también tiene implicancia. Son dos tipos de efectos, recordemos, en nuestra salud. Uno es agudo y otro cronológico. Si yo voy en la calle y me golpeo, entonces o me pasa un accidente, es un efecto agudo, es decir, es en el momento tengo el efecto, ¿cierto?, que sea un corte o un golpe o lo que sea, o un veneno, por ejemplo. Yo tomo y el efecto es inmediato. Hay otros efectos que son cronológicos, que son en el tiempo. Algunos dicen que son los que comemos. Sí, pues efectivamente nuestra salud está muy dependiente de lo que consumimos. Hay personas que duran ya muchísimos años, ¿no?, son bastante, pues su dieta también ha sido diferente. Ahora las dietas, producto de lo que consumimos, que son básicamente grasas y carbohidratos, es una dieta bastante limitada en insumos. Entonces, la variabilidad en las loncheras de nuestros hijos, sobre todo que en sus primeros años de vida y sobre todo en el periodo de gestación de las mujeres, es muy importante que tratar de ser lo más sana posible, porque va a repercutir de todas maneras en salud. Ahora, otras experiencias. Nosotros en la universidad, no sé si se refiere a eso de otras experiencias, pero como estudiantes, nosotros nos formamos y hemos impulsado, ¿no?, y participamos de alguna manera ya anteriores integrantes, impulsamos otros grupos que son como grupos de zootecnistas que apoyan también en crianza de animales y mejora de estos en comunidades como Puno y otros sectores del país. Hay un trabajo también porque tenemos un pequeño movimiento agroecológico, un grupo de organizaciones ha venido trabajando también en Amazonas, ¿no?, apoyando también la producción de agricultores. Me ponen ese tema básicamente para estructurar una sola experiencia concreta, pequeña, lo que se puede lograr hacer, y poniendo, pues, de tus tiempos, de tu conocimiento humilde con el agricultor. Ahora, nosotros, en fin, y cualquiera de nuestros integrantes no considera que en realidad o se ha desgastado o ha dispuesto de mucho tiempo en hacer estos tipos de proyectos. Tiempo ha invertido, sí, pero el aprendizaje en las fogatas con el agricultor, en las tardes, en su guiado en el campo de cultivo, para nosotros ha sido hasta veces muchísimo más importante que muchísimas clases, ¿no? Entonces, a nivel del mundo, recordemos que el bloqueo económico en Cuba, que es uno de los grandes expositores en el tema ecológico, impulsó a Cuba a desarrollar la agroecología. El bloqueo cubano, en términos económicos, no había alimentos, las exportaciones en azúcar caían bastante. Entonces la agroecología se desarrolló en los diferentes espacios, en las calles, en los techos, en las azoteas. Entonces, las experiencias a nivel mundial están creciendo. Ya hay una maestría en agroecología que es la Universidad de Colombia, después, bueno, hay en California, en Estados Unidos, pero se viene. La Universidad Agraria cuenta con un curso de agroecología. El programa El Huerto tiene cursos de extensión donde se capacita a las personas a trabajar de huertos en sus casas y en sus espacios urbanos. Entonces es importante dar con respecto a un curso para poder, aparte de lo que existen en las universidades, con la organización, no solamente vemos el tema agrícola, sino también el tema urbano. Justamente hemos ya organizado las navidades, este año tenemos otra Navidad, pero básicamente queremos ver el próximo año cómo dan estos cursos de extensión que ya existen. Obviamente sería cuestión de buscar financiamiento, pero ¿por qué no?
una madre de familia de diferentes elementos humanos pueda capacitarse en aprender a hacer yogures, néctares y diferentes alimentos que uno contribuyen a la economía familiar y a una mejor alimentación en casa, más saludable. Las loncheras no tendrían por qué llenarse de comida chatarra, eso es un pecado y es un escándalo en cualquier parte del mundo. Hay ya programas en otros lugares, en otros países, experiencias importantes en el cual el gobierno se junta a agricultores, le garantízame 10.000 loncheras saludables diarias y puede de alguna manera, claro, pero no confundamos, un tema es un programa del Estado que tiene una lógica vertical y sencilla de decir, ya pues tengo un programa de nutrición para los niños, ¿qué hago? Pues hago un proceso de licitación, exacto, licitación, claro, se presentan una serie de propuestas, empresas, impacto económico para una empresa realmente grande, económicamente el impacto, pero ¿qué han hecho otros países? Y lo importante, ha juntado a varios agricultores, ¿no? Se ha ayudado de las formas, de los especialistas, para que esos todos agricultores como una sola producción, porque a veces los pequeños agricultores que estamos hablando, 1 hectárea, 2 hectáreas, media hectárea, a lo más 5 hectáreas, entonces puedan garantizar la comida de las loncheras de los estudiantes, de los pequeños. Entonces, ha juntado a todos los agricultores y que le puedan garantizar obviamente las loncheras saludables de esos estudiantes, ¿no? Brasil tiene una experiencia de ese tipo, donde estaban comprando loncheras saludables, entre ellos yogures, queso, fabricación, ese tipo de cosas, pero que permite obviamente tener impacto económico real. O sea, es importante, o sea, al final ya pues existen loncheras saludables, de alguna manera saludables, pero ¿cuál es el impacto económico en el pequeño agricultor? O sea, en la persona realmente que necesita un enfoque económico. Entonces, ese es un tipo de cómo cuestionar determinados paradigmas y volcarlos. ¿Por qué, por ejemplo, y es una cuestión ya de decisión política, pero por nuestros políticos en algún momento la tomen, ¿por qué no, si tenemos una serie de hospitales donde se dan alimentos a las personas, ¿por qué no hacer convenios con pequeños agricultores y donde la comida que se le brinde sea comida que venga de agricultores agroecológicos? Donde no sea, señor, si usted se ha enfermado, si usted está dedicado a salud, ok, hay ciertos cuidados de calidad, que no es lo mismo, los cuidados de calidad tienen que ver con los mismos estándares, pero ¿por qué no hacer un programa de compra de alimentos a pequeños agricultores agroecológicos, orgánicos? Tiene un impacto en la población vulnerable al cambio climático, porque económicamente tiene una dependencia bien profunda, y a la vez tener una comida más sana, un programa de gobierno. Es una cuestión más en serio, con esos pantalones y realmente poder tener una experiencia a nivel nacional o comenzar por lo local, interesante. Bueno, yo voy antes de cerrar la sesión, voy a hacer una pequeña conclusión de lo que hemos escuchado. Muy interesante, yo lo felicito porque no solamente ha sido claro, objetivo, sino que ha demostrado que tiene horizonte, así que lo felicito, ¿ya? La conclusión que podría yo sacar es que la agricultura en el Perú está en la sierra de los Andes, es pobre, vence lo que se llama la naturaleza porque vence la altura, vence los desastres que a cada rato se presentan, etc. Pero requiere tecnificación, requiere profesionalización, requiere investigación, requiere ordenamiento, la propiedad de la tierra, porque definitivamente ahí, si no hay papeles de propiedad, no hay financiamiento. Nadie le presta plata a uno que no pueda demostrar el dueño de la tierra, o por lo menos la tiene como propiedad, ¿no? Y sobre eso quiero decir algo respecto, digamos, a algo que hizo la Sociedad Geográfica hace ya como 10-15 años atrás, cuando el ingeniero, arquitecto Javier Arana era presidente de la sociedad, hizo un proyecto, hizo un proyecto de la cuenca del Rímac, financiado por el Concitec.
¿Y qué cosas dijeron allá? Dijeron, la agricultura en el Rima, Alto Rima, es tierra de cultivo, es un valle enorme, bueno, pero justamente faltaba capacitación, faltaba tecnología, y no tenían papeles de propiedad, entonces no podían alcanzar financiamiento, y por lo tanto era la agricultura tradicional pobre. Pero la agricultura está progresando enormemente. Ya hemos visto que hay una universidad de ingeniería del agro que realmente está muy bien, es una en el Perú y en América ocupa un buen lugar. Por supuesto que a lo mejor requiere mayores impulsos económicos de investigación, laboratorios, etcétera. Pero ahí vamos. Esta sesión ha sido muy interesante porque se ha tratado del asunto de alimentación, la agrotecnología, la agroecología, ¿no? Entonces, creo que podremos decir, o lo invitamos para que nos hable de piscigranjas, de agricultura o de biohuertos, ¿no? que realmente, digamos, también son importantes, donde prácticamente se defiende, se protege el producto, no está sometido a los desgastes de la propia naturaleza, a las plagas, qué sé yo, para aquí, para allá. Bueno, podemos hablar mucho, pero la verdad me ha gustado, me he quedado muy satisfecho y la sociedad le agradece infinitamente esta conferencia. Y ya es una entrega de un diploma, por supuesto, y un presente para su biblioteca, pero creo que tan importante como esto, como la conferencia misma lo ha dicho, es el aplauso de ustedes.